El Chavo del Ocho sigue siendo uno de los personajes más graciosos de la televisión, pero lo curioso es que tiene una historia un poco trágica, y durante mucho tiempo nos hemos reído mucho con él, y hasta sus frases se hicieron más fuertes en nuestra cultura. Bueno, pero no se enoje. Pásense de ese tiempo. El Chavo del Ocho es ese niño del barril con una inocencia un poco torpe que nos recuerda muchas veces a nuestra infancia. Ahora, soy muy consciente de que últimamente se ha hablado mucho de Chespirito y de todos los problemas que rodearon al elenco, pero quiero aclarar que este video no se va a tratar sobre eso, porque si bien lo que pasó en la vida real puede ser curioso, pienso que vale más la pena analizar el contenido del programa, que a la final es lo que todos siempre recordamos, y creo que es el legado más valioso que dejó Chespirito en muchas partes del mundo. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y hoy vamos a usar la psicología para ver qué había detrás de este niño. Hablaremos sobre el trauma infantil, veremos conceptos como la teoría del apego y por último veremos cómo la vecindad termina convirtiéndose en una familia que termina por salvarle a la vida al Chavo del Ocho. Dicho eso, vamos con el análisis. Para entender la mente del Chavo, quiero empezar viendo un poco de su conducta. Primeramente sabemos que vive solo, que come cuando puede y que por lo general cuando algo acaba con su paciencia procede a la violencia. Veamos un poco esa respuesta violenta. Si bien es parte del espectáculo para dar comedia, si lo analizamos como si fuera la vida real, una respuesta violenta no es lo más apropiado para un niño. De hecho, dentro de la teoría del apego, se dice que el vínculo con nuestros padres o cuidadores en la primera infancia crea una especie de mapa mental que nos va diciendo cómo funcionan las relaciones, y este mapa termina definiendo si vemos el mundo como un lugar seguro o como una amenaza permanente. Entonces, cuando un niño es cuidado y protegido, desarrolla un apego seguro y aprende que puede confiar en los demás y que no hay nada de malo en pedir ayuda. Pero cuando un niño, como en el caso del Chavo, que sabemos que fue abandonado por su madre y maltratado en un orfanato porque así lo dice en el libro El diario del Chavo, pasa que se empieza a aprender que si está solo nadie lo salvará y que pedir ayuda muchas veces es inútil y a veces hasta peligroso. Todo esto crea algo que se llama un apego inseguro evitativo, que es una especie de supervivencia porque el niño aprende a reprimir sus necesidades emocionales y a depender únicamente de sí mismo. Y esa famosa independencia que tiene el Chavo del Ocho no se lo debería ver como algo bueno, más bien como algo que tuvo que construir para sobrevivir. De hecho, él mismo muchas veces valoraba poder tener a una madre. Yo con tal de tener mamá, la obedecería en todo. Entonces, ese modo de supervivencia puede tranquilamente explicar esa agresividad que a veces lo vemos tener. Es como si cada vez que Kiko viene a molestarle le estuviera reactivando inconscientemente ese dolor al rechazo, porque en realidad nunca aprendió a procesar ni comunicar emociones como la vergüenza o el miedo, porque su cerebro recurre a la única respuesta que conoce para alejar a la amenaza, que vendría a ser esa conducta física. De hecho, podríamos decir que hasta su famosa ingenuidad puede verse como un síntoma, porque tanto el sarcasmo como el doble sentido requieren una confianza en el otro que él nunca desarrolló. Justamente porque muchas veces un mundo literal donde las palabras significan exactamente lo que dicen puede verse como un mundo más predecible y por lo tanto más seguro. Por eso se podría decir que su anhelo de afecto es tan concreto, es decir, si bien él no sueña con abrazos o palabras de aliento, sí sueña con una torta de jamón, porque si lo ves de esta forma, un abrazo se puede retirar o una promesa se puede romper, pero una torta de jamón es una prueba física y tangible de que se siente seguro y cuidado comiendo. Es como si fuera un afecto que se puede ver, tocar y comer. Pero para entender mejor este modo de supervivencia tenemos que revisar su historia y su origen, y es aquí donde un poco la comedia empieza a quedar de lado. Desde este punto hablaremos un poco del trauma infantil, y por eso antes de seguir debemos entender que un trauma no es solo un mal recuerdo, es todo un evento impactante que daña la sensación de seguridad de un niño y reprograma su sistema nervioso para vivir en un estado de alerta constante. Entonces el mundo deja de ser un lugar para explorar y se convierte en todo un campo de minas. Dicho eso, la historia del Chavo contada por el propio Chespirito es un ejemplo muy claro del trauma, porque primero encontramos que sufrió abandono de su madre en una guardería. Aquí es donde el caos comienza porque se presenta la ruptura del vínculo más importante para un ser humano, y para la mente de un niño el abandono muchas veces se vive como una forma de muerte. Luego de eso sabemos que el Chavo pasa a vivir en un orfanato donde encuentra maltratos por parte de su cuidadora, reforzándole la idea de que los adultos son la fuente de dolor, y justamente por eso luego termina escapando a las calles, donde conoce el hambre y la soledad de primera mano. Todo esto nos sirve y es clave para interpretar algunos de sus comportamientos más icónicos que podemos ver en el programa. Empecemos con su obsesión por la comida, especialmente por la torta de jamón que primeramente es de hecho la manifestación de una inseguridad alimentaria real. Entonces, para un niño que sabe lo que es el hambre extrema, la comida no solo viene a ser para él un sustento, sino también las representaciones más básicas de seguridad. Y luego está el barril, que más que un escondite se lo puede ver como una estrategia de supervivencia, porque cuando la vida en la vecindad se torna un poco loca, él va y se esconde en su barril.
A esto se lo puede ver como algo que conocemos como represión conductual, que es un mecanismo de defensa donde para protegerte, la mente se desconecta de ese contexto que lo percibe como insoportable, y el chavo hace eso físicamente, pero algo muy parecido a esto y que puede que tenga que ver mucho más con su trauma es la garrotera. ¿De parte de quién? Esto que le pasa al chavo, si bien es otra de las cosas que usa Chespirito para la comedia, también se lo puede ver como una reacción al miedo exagerado, que de hecho esa es la razón que vemos que le dan en el programa. Entonces lo que se puede ver cuando pasa esto es una respuesta de congelación disociativa, es decir, ante una amenaza que se percibe como mortal, el sistema nervioso del chavo se sobrecarga a tal punto que literalmente se apaga. Muchas veces es el último recurso del cerebro traumatizado, porque cuando las opciones de luchar o escapar ya no son posibles, la mente se disocia de la realidad para protegerse de algo que le genera mucho miedo. Es como si estuviera simulando la muerte para sobrevivir. Esto se traslada al chavo como un niño que más que asustarse, el pasado le enseñó que el miedo puede ser tan fuerte que la única forma de soportarlo es dejar de sentirlo por completo. Entonces tenemos traumas, un apego evitativo y una vida marcada por el miedo y la soledad. Y su historia tranquilamente podría acabar aquí, pero no es así, porque algo que es muy importante y que lo hemos visto en muchos análisis es que incluso en el lugar más disfuncional la humanidad puede encontrar una forma de abrirse paso. Y si bien el trauma construyó muchos muros alrededor del chavito, ¿cómo es que logra encontrar una especie de luz al final de todo? Y aquí es donde aparece uno de los conceptos más hermosos de la psicología social, que es la familia encontrada. Este concepto se trata sobre un grupo de personas sin lazos de sangre que eligen formar su propio sistema de apoyo, ofreciéndose lealtad, aceptación y pertenencia que sus familias de origen no pudieron dar. Y para el chavo, la vecindad con todos sus gritos y caos es esa familia. Si bien es cierto que a primera vista es un ambiente conflictivo porque don Ramón no paga la renta y le vive dando putazos al chavo, y doña Florinda le vive despreciando diciéndole chusma, pero más allá de eso, aquí esa comunidad funciona como si fuera un sistema inmune que le protege, porque es don Ramón quien a pesar de su carácter muchas veces actúa como una figura paterna cercana que él jamás tuvo. De hecho, es él quien a veces le comparte su poca comida y que hasta a veces asume la culpa para protegerlo, como en el episodio de los churros. Que vino alguien, se comió los churros y se fue sin pagar. ¡Fui yo! ¡Ya truénele, social! No, don Ramón. Al contrario, lo voy a felicitar. Ya el Chavo del Ocho me lo confesó todo. Y luego está el señor Barriga, que es la víctima constante de sus torpezas y que irónicamente es él quien al momento de ver al chavo triste por quedarse solo, le muestra un acto de compasión pura cuando le ofrece llevarle a Acapulco. Entonces la vecindad tranquilamente se lo puede ver como un personaje más, donde un grupo de personas que no son perfectas asumen el rol de padres para el chavo, porque a veces le dan comida, refugio y hasta identidad, porque ya no es un huérfano que nadie conoce, sino es el Chavo del Ocho. Teniendo en cuenta todo eso, la sanación del chavo viene a ser el resultado de acumular pequeños actos de bondad, juegos, peleas y una paciencia de todos que nace de la misma vecindad. Y si bien la vecindad no ofrece una vida perfecta, le da algo más valioso, que es la oportunidad de poco a poco volver a confiar en la gente. El Chavo del Ocho indiscutiblemente nos hizo reír a muchos de nosotros, pero también es la historia de un niño con mucha resiliencia, que habiendo recibido lo peor de la vida se niega a perder su capacidad para la esperanza. Y pienso que la genialidad de Roberto Gómez Bolaños está en que, aunque lo haya hecho sin querer queriendo, fue disfrazar una verdad psicológica universal con el traje de la comedia, sin olvidar que probablemente muchos se hayan identificado de algún modo con el Chavo o con los otros personajes. Al final, ese multiverso del Chespirito tiene un montón de personajes, así que si quieres que analice a otro, házmelo saber ahí abajo en los comentarios. No olvides que me ayudas mucho a subir más contenido como este, y si te suscribes y le das like al video me ayudarías mucho más. Sin más, nos vemos en una próxima.